Dios le bendiga, amados hermanos, que la paz de nuestro Señor Jesucristo more por siempre en cada uno de nuestros corazones. Amén. Bueno, pues en esta preciosa mañana, el Señor, como todos los días, nos da un mensaje, como todos los días el Señor nos da vida, como todos los días el Señor nos corrige, nos disciplina, nos ayuda a seguir adelante. Me ha permitido poder estar aquí frente a ustedes, frente a los que me van a escuchar ahora y los que me van a escuchar más adelante. Una palabra que habla mi vida y también debo transmitirla a ustedes. Pues el Señor ahora me ha hablado a través del libro de Apocalipsis, capítulo 3, en el mensaje a la iglesia de Filadelfia, que es del verso 7 al 13. Y mientras leía esta porción, me recordaba que semanas atrás el Señor también me permitió poder escudriñar la palabra y poder ver cuáles son las acciones que matan a Cristo. No es que nosotros los hayamos matado, no, sino que nuestras acciones matan poco a poco a Cristo. Sabemos que al Señor no lo mataron, sino que Él entregó su vida, pero con nuestras acciones, con nuestras actitudes, matamos poco a poco al ser que de una u otra manera hay dentro y que por el afán, por la corriente del mundo, dejamos que ese mundo crezca en nosotros, es decir, la carne, los deseos de uno crezcan y el espíritu poco a poco decaiga hasta que llega a un punto que muera, y eso es muy preocupante y debemos poner atención a aquello. Entonces el Señor me recordaba todo aquello que más adelante estaré tocando con textos bíblicos, pero quisiera comenzar de Apocalipsis capítulo 3, que fue desde el texto bíblico que el Señor me comenzó a hablar, y es desde el verso 7, como les decía, al 13 en Apocalipsis 3. Leo la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Les voy a leer de la versión NTV, como siempre digo, esperando que les arroje un poco más de comprensión y entendimiento, tanto a ustedes como a mí también me la ha arrojado. Amén. Entonces dice: escribe esta carta al ángel de la iglesia de Filadelfia. Este es el mensaje de aquel que es santo y verdadero, el que tiene la llave de David. Lo que él abre nadie puede cerrar, y lo que él cierra nadie puede abrir. Yo sé todo lo que tú haces, y te he abierto una puerta que nadie puede cerrar. Tienes poca fuerza, sin embargo has obedecido mi palabra y no negaste mi nombre. Mira a esos que pertenecen a la sinagoga de Satanás, esos mentirosos que dicen ser judíos y no lo son. Los obligaré a que vengan y se postren a tus pies. Ellos reconocerán que es a ti a quien amo. Miren esta parte interesante. El Señor le indica aquí a Juan que Él pondrá a esos mentirosos a los pies de Juan, y ellos sabrán que Dios ama a Juan. Continúo. Dice: dado que has obedecido mi mandato de perseverar, yo te protegeré del gran tiempo de prueba que vendrá sobre el mundo entero, para probar a los que pertenecen a este mundo. Yo vengo pronto. Aférrate a lo que tienes para que nadie te quite tu corona. Miren, el Señor me está hablando a mí, y sé que a muchos les está hablando a través de esta palabra. A todos los que salgan vencedores los haré columnas en el templo de mi Dios, y nunca tendrán que salir de allí. Yo escribiré sobre ellos el nombre de mi Dios, y ellos serán ciudadanos de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, que desciende del cielo y de mi Dios, y también escribiré en ellos mi nuevo nombre. Todo el que tenga oídos para oír debe escuchar al Espíritu y entender lo que Él dice a las iglesias. Amén. Gloria a Dios. Miren qué tan poderosa palabra que el Señor manda ese mensaje a Filadelfia. Y muchas de estas iglesias somos nosotros. Muchas de esas iglesias somos nosotros. Que
buscamos al Señor, que perseveramos, tenemos muy poca fuerza. Ya prácticamente es como que decimos al Señor, Señor, yo ya no doy más, yo ya no puedo con esto. Señor, yo oro, Señor, yo ayuno, yo me esfuerzo, paso en vigilia, Señor, te busco, leo la Biblia, hago tus obras, lo que me envías a hacer, yo lo hago, pero Señor, siento que ya no puedo más, siento que se me van las fuerzas. Pero el Señor aquí en esta palabra prácticamente nos dice, tienes poca fuerza, sin embargo has obedecido mi palabra. O sea, te has mantenido fiel a pesar de tu poca fuerza, a pesar de nuestra poca fuerza, nos hemos mantenido ahí. Y eso es lo más que deberíamos nosotros hacer, mantenernos. No es tanto el correr, no es tanto el ir lento, despacio o rápido, no. Es ir al tiempo y al paso de Dios. Sea que tengamos o no tengamos fuerza, debemos hacerlo. El espíritu siempre está dispuesto. La carne nunca está dispuesta. Quiere hacer lo que le da la gana. Ustedes se han puesto a pensar, no lo queremos hacer. Quizás tenemos eso en pensamiento, en el deseo, pero no lo hacemos. O sea, sabemos que es lo bueno, pero no lo hacemos. Y dejamos que nuestra carne doblegue al espíritu. Gloria a Dios. Hay una falla en la conexión, pero bueno, estamos en victoria. Gloria a Dios. Aquí regresamos de nuevo. Pues sabemos que el espíritu, lo que quiere el espíritu es algo bueno. Mas sin embargo dejamos que nuestra carne empiece a hacer lo que le gusta. Empiece a hacer lo que está aquí en esta tierra. Dejarnos llevar por muchas cosas. Y dejar pasar el tiempo, y dejar pasar el tiempo, y dejar pasar el tiempo. Y algo que el Señor me ha puesto a mí en oración es que día a día nosotros debemos cumplir un propósito. Día a día debemos cumplir una tarea, una asignación. Sabemos que, como todos decimos, nosotros tenemos un propósito en nuestra vida. Pero ¿qué me ha hecho entender el Señor? De que cada día es un propósito. Cada día debemos cumplir una tarea. Cada día debemos hacer lo que Dios nos dice. Porque no sirve de nada que hoy hago lo que Dios me dice por medio de su palabra y mañana, si Dios me dice algo que haga, no lo hago. Estoy un pie afuera y un pie adentro. Estoy que quiero y no quiero. Y el Señor no quiere así. El Señor quiere todo de nosotros porque Él ha dado todo de nosotros. Entonces, eso muchas veces hace que nosotros, pues prácticamente decaigamos. Seamos hombres de doble ánimo. Que un día sí, un día no, un día tengo ánimo, otro día espero sentir para poder avanzar. Y otro día, pues no. Entonces, Dios no quiere así. Pero más sin embargo aquí dice, tienes poca fuerza. Y esa poca fuerza hace que nosotros muchas veces nos llenemos de tantas cosas de este mundo que tengamos fuerza para una cosa y para otra cosa no tengamos fuerza. Pero si nosotros le pedimos al Señor que nos dé fuerza, nos motive prácticamente, porque muchos necesitamos eso muchas veces. Hay personas que tienen una fuerza de voluntad bárbara que el Señor les da, que a pesar de que cualquiera venga, lo insulte, lo traicione, le mienta, pase un sinfín de cosas en su familia, ellos siguen para adelante. Ellos no se desenfocan, no permiten que el problema se introduzca en ellos y haga con ellos lo que quiera, sino que siguen adelante. He visto hombres de Dios, mujeres de Dios, que a pesar de que tienen problemas, uno los ve sonrientes, uno los ve que están alegres. ¿Y es por qué? Porque a pesar de que por dentro tenga un dolor, no deja que ese dolor salga y se postre en un rostro
en el cual prácticamente dé un mal testimonio a la gente. Que diga, ¿cómo esa persona? Mira, tiene a Cristo. Según dice que tiene a Cristo, pero anda más amargado, anda más bravo, anda triste. Tenemos pruebas, tenemos lucha, tribulación, pero todo eso debemos depositarlo en el Señor. Cuando nosotros depositamos nuestra tristeza, nuestro dolor, nuestras quejas, lo depositamos en el Señor, Dios te lo cambia con una paz. Dios te lo da con una tranquilidad. Te pone un gozo, te pone una alegría, que a pesar de que tú no tengas para comer, que a pesar de que tú tengas deuda, que a pesar de que quizás se hablen mal de ti, que murmuren de ti, que blasfemen contra ti, tú sigues sonriente. Tú sigues haciendo como el profeta Habacuc, que todos siempre le tiraban y hablaban mal de él, y en su cara le decían muchas cosas, y él seguía hacia adelante. Él se reía. Él se reía. Entonces Dios quiere esa actitud, que nosotros siempre seamos optimistas, que nosotros siempre tengamos fe y confianza en Él. Entonces eso verá aquel impío, eso verá aquella persona que no tiene a Cristo en su corazón y se preguntará, ¿cómo es esa persona? Mira, tiene tantos problemas, tiene inclusive hasta más problemas que yo, tiene más problemas que el impío, y esa persona está alegre, está gozosa. ¿Cómo le hace? ¿Cuál es el secreto de esa persona? Empiezan a preguntarse ellos, pero no hay ningún secreto. ¿Por qué? Porque aquí está la Biblia, no hay secreto. Aquí está la Biblia, y en la Biblia nosotros encontramos todo. ¿Cómo podría decirse esto es un secreto si lo tenemos aquí en nuestra palma de las manos? Nosotros humanamente decimos es un secreto, ¿por qué? Porque no tomamos la Biblia y no leemos, pero no hay secreto. Aquí está. Esto que nos dejó Dios es un manual de vida. Es un manual de vida. Pero depende de usted y de mí poderla tomar y poderla poner por obra. No solamente el oír, porque muchos oyen con este y se les sale por el de acá. Entonces prácticamente no sirve de nada, no hay fruto. Dios quiere hacedores de la palabra, no quiere oidores de la palabra. Amén. Entonces miren, todas estas cosas que están pasando hoy en día, todo lo que vemos a nuestro alrededor, nos da un dolor, nos da una tristeza porque vemos tanta maldad. Pero el Señor dice, erguíos nuestra cabeza porque nuestra redención está cerca. Nuestra redención está cerca. Y quizás sí nos pueda doler porque tenemos aún nuestros familiares que aún no vienen a los caminos del Señor. Pero nosotros en sí debemos estar gozosos porque estamos dentro del reino de los cielos. Nos va a causar dolor, sí, porque quizás muchos no se puedan salvar. Pero nosotros hemos estado ahí, orando, dándole palabra, aconsejándole, pero ya ha sido decisión de ellos no optar por el camino del Señor. La palabra mismo dice que la voluntad de Dios es que todos se salven y que todos nos arrepintamos, pero lastimosamente todos no va a ser así. Pero el Señor desea aquello. Pero Él no va a ponerse sobre el libre albedrío que nos ha dejado. Él respeta aquello. Una decisión. Él no quiere nada por obligación. Y aquí voy a donde quería decirles. Sobre la obligación y sobre el servirle a Dios con amor. Dios quiere que nosotros le sirvamos a Él con amor, no por obligación. Porque al obligar aquello prácticamente Dios estaría haciendo algo en contra de lo que Dios nos estableció a nosotros, que es el libre albedrío. Entonces, la obligación en sí, ¿qué pasa con aquello? Por ejemplo, un día el Señor me dice, haz esto, y yo lo hago. Y lo hago porque
porque tengo que cumplir. Pero si yo no lo hago con amor, de nada me sirve. Porque aquí es cuando se ve, cuando le servimos a Dios por obligación y por amor. Cuando lo hacemos por amor, buscamos del Señor día a día. Porque sentimos que sin Él nos desvanecemos, desfallecemos. Pero si un día, por obligación, voy a hacer algo o voy a decir algo que Dios me dijo que hiciera o que diga, y al otro día Dios me dice que haga algo y yo no lo hago, simplemente estoy sirviendo a Dios por obligación y no por amor. Entonces ahí es cuando, como dice un predicador, aquí es cuando se separan los niños de los hombres. Aquí es cuando vemos si estamos sirviendo a Dios con todo o un pie adentro y otro pie afuera. Ahí es cuando vemos si está frío, tibio o caliente. Entonces, amados hermanos, me dice aquí, mira a esos que pertenecen a la sinagoga de Satanás. Mira, pertenece a la sinagoga de Satanás. O sea que Satanás también tiene iglesia. O sea que Satanás también tiene sinagoga. Esos mentirosos que dicen ser judíos, como cuando dicen ser cristianos, no lo son. Y no, dice, los obligaré a que vengan y se postren a tus pies. Ellos reconocerán que es a ti a quien amo. ¿Qué dice la palabra? ¿Qué dice la palabra? Que todos tendrán que doblar rodilla y estar ante los pies de Dios. Todos. Impío, cristiano, no cristiano, enemigos, todos demonios, todos. Todos. Entonces dice, los obligaré a que vengan. A ellos Dios los va a obligar. A ellos Dios los va a obligar. A que vean con sus propios ojos lo que Dios va a hacer. Entonces, aquellos que desean servirle a Dios con amor, es una búsqueda constante día a día. Sea por oración, sea por el ayuno, sea por palabra, sea en el momento en que Dios te indica que le digas algo a alguien y tú lo haces, tú estás sirviendo al Señor. Tú estás haciendo lo que Dios te está indicando. Pero no digamos, amado hermano, yo ya cumplí con lo que tenía que cumplir y se acabó. No. ¿Qué dice la palabra? Orar sin cesar. No te canses de ayudar al prójimo. Orar sin cesar. Claro, hay momentos en los que el Señor prácticamente Él determina en que a aquella persona se la deba ayudar y no. ¿Por qué? Hay muchas personas en sí que se han orado por esa persona, la han ayudado hasta más no poder, pero siguen en lo mismo. Siguen en lo mismo. Es como cuando muchas veces nosotros, o cualquiera, ora, intercede por la persona, ora, hasta habla en lengua, para que se active su espíritu, para que acepte el cambio, pero no lo quiere aceptar. Entonces ya no depende del que ora, del intercesor, de que porque yo voy a ayunar por ti. No, depende de cada uno de nosotros porque la salvación es individual. Debemos estar en constante lucha, sí. Debemos orar por la persona, sí. Debemos cumplir con lo que Dios nos envía a hacer día a día. Es una tarea que cumplir, un propósito. Pero ya no va a depender de en sí de aquellos que oran o interceden por aquellos. Porque cada uno debe aceptar un cambio. Entonces, yo puedo orar por una persona. Pueden orar por mí, pero si yo o usted no acepta el cambio, no quiere cambiar, no pone de su parte, nadie puede hacer nada. Ni Dios puede hacer nada. Porque todo es que nosotros pongamos nuestro corazón a disposición de Dios para que Él lo haga. Pero si nosotros no ponemos nuestro corazón a disposición, no. Simplemente lo que vamos a hacer es las cosas por obligación.
nada más. Por cumplir y se acabó. Una cosa es cumplir por obligación y otra cosa es cumplir por amor a Dios. Son dos cosas diferentes. Son dos cosas diferentes. Cumplirle a Dios es todos los días. La obligación es un día sí, un día no, una semana sí, una semana no. Y ahí viene poco a poco el enfriamiento y el aparte. El que la gente se empieza a apartar. Porque comenzamos un día sí, un día no. Esta semana digo sí. Un día a la semana dije sí. Al otro día digo no. La otra semana, toda la semana busco de Dios. La otra semana no busco de Dios. Un mes busco a Dios. 3 meses no busco a Dios. Entonces, amado hermano, Dios con Él es todos los días. Todos los días nos da vida. Entonces, ¿por qué todos los días nosotros no podemos servirle? Pero Dios es bueno y para siempre su misericordia que permite este momento, el que tanto yo que haya recibido esta palabra, como también para dárselas a ustedes. Amén. Gloria al Señor. Entonces el Señor aquí ve la obediencia. Que así sea que tú tengas muy poca fuerza, pero en esa poca fuerza tú luchas, batallas, peleas, como sea, a patada de puñete, como decimos aquí. Tú estás ahí. Que quizás tienes un día tareado y no lo puedes hacer, pero en tu mente está: Dios, quiero hacer esto para ti. Señor, dame tiempo, mi Señor. Mira, te pongo esto en tus manos. Mira tú qué haces, yo no puedo hacer nada. Ayúdame a administrar mi tiempo. Ayúdame a coordinar mejor, a poder organizarme para que las cosas se den y poder cumplir el propósito que día a día me das. Y el Señor, viendo tu poca fuerza, el Señor te la da. Porque es al tiempo de Él, no tiempo de nosotros. Un tema muy interesante que el Señor me daba a mí era acciones que matan a Cristo. Y miren que por medio de esta palabra en Apocalipsis capítulo 3 que les indicaba, prácticamente me recordó de nuevo aquello. Y hoy quisiera plasmarles ese tema. Pero no me voy a ir muy profundo porque sé que es mucho, ¿ya? Pero voy a darle pequeñas partes. Mire, he podido notar aquella vez que hay 3 acciones que matan a Cristo. Una cuando no hay perdón, otra cuando no hay fe y otra más aún cuando no hay amor. Son 3 cosas: cuando no hay perdón, no hay fe y no hay amor. Perdón, vamos a leer en Mateo, y voy a leerlo de la Reina Valera. Quizás para que no vayan a decir, no, el hermano solamente lee la versión NTV como es más masticado, como muchas veces dicen, ¿no? Entonces, yo repito lo que muchas veces me dicen, que quizás es más discernida, pero sabemos que esto, a veces hay personas que a veces tú mismo le explicas con ejemplos, con parábolas, y ni aún así entienden. Ni aún así entienden. Entonces el Señor permite en que haya una versión. ¿Para qué? Para que nosotros tengamos más luz. Para que no haya excusa allá en el reino de los cielos y se diga, no, es que yo nunca comprendí esas palabras. No, es que yo nunca entendí. No, ahí está. Ahí está. Está claro, explícito, con palabras directas, que es lo que hoy en día se necesita, palabras directas, porque, amado hermano, ya no hay tiempo. Mismo como aquí leí, dice aquí, le leo textualmente para que vean que no soy yo, dice, yo vengo pronto, dice. En el verso 11 del capítulo 3 de Apocalipsis, dice, yo vengo pronto, aférrate a lo que tienes para que nadie te quite tu corona. Aférrate a lo que tienes, o sea, lo poco que yo tengo, debo aferrarme a aquello, a la promesa que Dios te ha dado, que va a cumplirlo, en el nombre de Jesús. Yo sé que lo va a cumplir, porque en mi vida lo ha cumplido muchas veces, soy un testimonio de aquello. Sé que también lo va a cumplir en ti. Si lo cumplió conmigo, lo puede cumplir con cualquiera. Hay inclusive personas que han sido hasta peores que yo. Y lo vemos que son servidores del Señor, trabajan con una unción, pero yo me quedo asombrado.
Pero el Señor lo puede hacer, Él lo hace. Mientras que nosotros dispongamos nuestro corazón a Él, Él lo va a hacer. Entonces, le voy a leer textualmente lo que les indicaba. Mateo capítulo 6. Gloria al Señor. Mateo capítulo 6, versos 14 y 15. Dice, porque si no perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, porque si perdonáis, o sea, si tú perdonas, Dios te va a perdonar. Si tú no perdonas, olvídate que no vas. Olvídate que Dios te va a perdonar. Nosotros debemos perdonar a nuestro prójimo. Lo debemos hacer. No es que porque yo siento o no siento perdonar. No, esto es una decisión. Es una decisión. Miren, el otro día estuve leyendo un libro. No voy a dar nombre. Pero es un libro muy interesante. Que me habla de Cristo. ¿Cómo fue Cristo? Y hay una parte que captó mi atención y me llamó mucho y que la tengo grabada aquí, no se me va. En el nombre de Jesús sé que la voy a mantener aquí en mi memoria porque ustedes saben que la memoria humana se va rapidito. Hoy estoy diciendo algo y quizás mañana me olvidé de alguna enseñanza, me olvidé de algo, una palabra. Pero el Señor es bueno que vuelve y te lo recuerda, vuelve y te lo recuerda. Entonces, Jesús, cuando Él estuvo en la cruz, Él miró a los cielos y le dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Jesús, en ese momento, Él que estuvo rodeado con gente, Él escuchó que gente le pedía perdón a Él. No. No había gente que le estaba pidiendo perdón. Pero más sin embargo, Jesús miró a los cielos y dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Nosotros no debemos esperar que venga la persona y nos perdone. No, nos pida perdón. Nosotros debemos perdonar. No llevar eso por dentro, ese rencor, esa amargura. ¿Por qué? Porque Dios no habita en un corazón amargo. Dios no habita en un corazón así. Dios habita en un corazón que permite y se abre para que el Señor quite esa amargura, para que el Señor quite ese dolor, quite esa herida, la cicatrice y el poder habitar ahí. Es como en el principio en la tierra, todo era oscuridad, todo era desorden. Pero vino el Espíritu Santo no a habitarla, no, sino a poner orden, primeramente. Poner orden. Una vez que creó todo, limpió todo, puso orden, ahí el Señor habitó. ¿En dónde? En nosotros. En nosotros. Nosotros somos la tierra. ¿De dónde venimos? Del polvo. Entonces el Señor viene a eso. Entonces es una decisión. El perdón es una decisión que nosotros debemos tomar. No debemos esperar sentir para perdonar. Muchos dicen, lo que no nace no crece. Mentira. Lo que no nace no crece, eso no va. Porque entonces diríamos, a Dios le tuvo que nacer para perdonarnos. No. Dios no se basa en sentimientos. ¿Qué fuera de nosotros si Dios se basara en sentimientos? Cuando nosotros sentimos dolor, muchas veces, ¿qué hacemos? Vamos al alcohol, vamos a la droga, vamos a mujeres, vamos a buscar algún vicio que nos alegre o nos satisfaga momentáneamente. Entonces, eso es lo que hace aquello. Pero, amado hermano, qué hermoso es cuando nosotros dejamos que el Espíritu Santo more en nosotros, haga su trabajo en nosotros. Y que podamos de una o de otra manera perdonar. Sea que nos vengan a pedir perdón o no, nosotros perdonar. Y muchos se agarran de esto muchas veces para decir, no, que Dios te perdone.
Porque Jesús le dijo al Padre, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Muchos se agarran de eso. Y eso es una falsa enseñanza. Eso es una falsa doctrina. Porque si aquí la palabra me dice que si tú perdonas, Dios te perdona, entonces, amado hermano, debemos ser sabios en ese sentido. Pedirle sabiduría a Dios, no con sabiduría terrenal. Pedirle sabiduría a Dios, de que Él nos ayude a discernir la palabra, a poderla entender día a día. Y podemos encontrar la luz y la verdad. Porque eso es lo que quiere el Señor. Sacar todo lo que tenemos por dentro para poder Él obrar en nosotros. Y que nosotros también seamos instrumento para poder obrar en otras personas. Porque hay mucho que hacer. Hay mucho que hacer. Y Dios está buscando un corazón dispuesto. No un corazón que le sirva por obligación, sino un corazón que día a día busque almas. Que día a día le dé una palabra, así sea una palabra. El Señor me ha permitido recorrer estas calles de Guayaquil y me he tocado muchas veces con personas y que me ha tocado darle palabras, así sea una o dos o tres palabras, no importa, o entregarle un tratado, no importa, pero lo estás haciendo por amor a Dios, porque tú sabes que esa persona lo está necesitando. ¿Por qué lo sabes? Sabemos que Dios es el que sabe todo, sí, pero Dios nos da una sabiduría y un discernimiento de poder saber lo que la persona de una u otra manera le está ocurriendo. Porque eso lo refleja en su rostro, en su caminar, en sus expresiones. Entonces, aquello nos lleva a nosotros a decir, no, este varón necesita una palabra. O muchas veces nosotros no sabemos lo que le vamos a decir y le salimos diciendo algo que esa persona está necesitando. Pero nosotros en sí lo sabíamos, no lo sabíamos, pero discerníamos que a esa persona necesitaba algo. O sea, discernimos que necesita algo, pero en sí no conocemos la totalidad de esa persona, qué esté pasando. Entonces, amado hermano, un corazón dispuesto es lo que busca el Señor. Y con muchas de nuestras acciones, cuando no obedecemos al Señor, matamos a Cristo. Matamos lo poco que queda de nosotros, lo matamos. Entonces, ahora, cuando no hay perdón, es una acción que mata a Cristo. Lo leímos en Mateo 6, del verso 14 al 15. Ahora, cuando no hay fe, en Hebreos capítulo 11, verso 1, sabemos mucho de memoria que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y es algo que, gracias a Dios, lo he aprendido, en que la fe es Jesús. La fe es Jesús. Como tal está en Juan capítulo 1, versículos del 1 al 3, donde dice que todo fue hecho por medio de la palabra. ¿Y quién es la palabra? Jesús. Entonces la fe es Jesús. Mas sin embargo, todos no conocemos de memoria aquel texto bíblico en Hebreos capítulo 11, verso 1 que les mencioné, que es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Lo repetimos como carretilla. Lo repetimos y lo repetimos, pero en sí no lo practicamos. Entonces, ¿quién es en sí la fe? Es Jesús. ¿Cómo entra la palabra? Por el oír. Por el oír la palabra de Dios. La palabra Jesús. Todo fue creado en base a la palabra, a la fe. Cosas que no existían, hoy en día existen por la fe. Todo fue creado por medio de Él, de la fe, de la palabra. Entonces, cuando no hay aquello, cuando nosotros no creemos en Jesús, en lo que Él puede hacer en nosotros, nosotros estamos matando a Cristo. Porque lo estamos haciendo con nuestras acciones. ¿Por qué? Porque estamos viendo los milagros, los prodigios, las señales, lo que está ocurriendo a nuestro alrededor y no creemos. Es como que nosotros no creemos
que el Padre haya enviado a Jesús a sacrificarse por nosotros. Es como que no hayamos creído aquello. Entonces, amado hermano, cuando no tenemos fe, matamos a Cristo. ¿Qué más? En Juan capítulo 5, verso 11. Déjeme buscarlo. Juan capítulo 5, verso 11. Gloria a Dios. Dice. Perdón. Primera de Juan. Perdón. Primera de Juan. Gloria al Señor. Es un libro bien chiquito, que a veces muchos se nos pegan los dedos, las hojas, porque es un libro bien pequeño. En Primera de Juan, capítulo 5, verso 10, dice: el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Entonces ven, amado hermano, el que no cree a Dios, prácticamente lo está haciendo a Dios mentiroso. Está cayendo en una incredulidad bárbara. Porque no está creyendo que Dios ha enviado a su Hijo unigénito a pagar por todos nosotros. No está creyendo que hay una puerta de salvación. No está creyendo que hay un reino de los cielos. No está creyendo que tenemos tesoros. No estamos creyendo que Jesús va a venir. No estamos creyendo en nada. Entonces son acciones que poco a poco matan a Cristo. En Juan, ahora sí Juan, Juan capítulo 3. Juan capítulo 3, verso 18. Juan capítulo 3, verso 18 dice: el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces, amado hermano, miren, son cosas que están textualmente aquí escritas, pero depende de usted tomar la decisión. Yo mi decisión ya la tomé hace 1 año y 8 meses. Servirle al Señor, creer en Él. Y gracias a Él es que día a día yo he podido ver su gloria manifestada en mí. Si sea lo poco o lo mucho que le sirva al Señor, el Señor, conforme a aquello, el Señor me da más. El Señor nos da más. Porque ¿cómo nosotros podemos servirle a Dios en algo grande si no comenzamos por lo poco? Si nosotros no tenemos algo pequeño, un dinero, una administración en aquello y no lo administramos bien, no esperemos administrar algo más grande. Y aquí es donde muchos se quejan y reclaman cuando a veces dicen: Señor, pero ¿por qué esa persona tiene esto y yo no? Mire, yo tengo poquito y yo te sirvo, Señor. Yo te busco, Señor, y tengo poquito. Le reclamamos, nos quejamos. Y mira al impío, mira a ese drogadicto, mira al narcotraficante. Tiene de todo, no le falta nada. Pero no nos ponemos a ver que a esa persona que supuestamente no le falta nada, le hace falta todo. Pero tú, aunque tengas poco en tus manos, tienes todo porque tienes a Cristo adentro. Con Él tenemos todo, sin Él no tenemos nada. No nos dejemos llevar por lo que vemos, sino por lo que hay dentro. ¿De qué sirve tanta belleza? ¿De qué sirve tanta leva, tanta corbata, tanta camisa, tanto reloj, tantas alhajas, si al fin prácticamente eso no nos va a salvar? Debemos tener a Cristo en nuestro corazón y obtendremos todo. Amén. Gloria al Señor.
Y voy con la última y con esta termino. Dice en Primera de Juan, capítulo 3. Vamos a Primera de Juan de nuevo. Gloria al Señor. Primera de Juan está al principio de Génesis, ¿verdad? Como dice el pastor. Como dice mi pastor Jefferson. Primera de Juan, capítulo 3. Dice, verso 15. Verso 15 dice, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna, permanente en él. Gloria a Dios. Aquí vemos cuando no hay amor. Primera de Juan, capítulo 3, verso 15. Todo aquel que aborrece a su hermano. Es decir, no hay amor. ¿Qué dice la palabra? Ama al prójimo como a ti mismo. Muchos hacen esto que juzgan, murmuran, señalan y decimos, yo creo en Dios. Y estamos actuando como el mundano cuando decimos, yo creo en Dios. Algo que aprendí es que hay que creerle a Dios. No es que hay que creer en Dios. Hay que creerle a Dios, creerle las promesas, creerle lo que el Señor está haciendo, sigue haciendo y seguirá haciendo en nosotros. Entonces, muchos decimos creerle a Dios, pero no estamos creyendo en lo que Dios está haciendo en aquella persona. Y lo tildamos y lo señalamos y le murmuramos, pero no dicen ustedes creerle a Dios. Si ustedes le creen a Dios, creerle a Dios, si ustedes le creemos a Dios y le creemos a Dios, nosotros debemos creer en lo que Dios está haciendo en esa persona, a pesar de que tenga errores, a pesar de que tenga fallas, de que tenga falencias, porque todos somos humanos y todos tenemos errores, y nosotros no podemos juzgar y señalar ni tildar a nadie. Porque así como muchas veces nosotros hacemos aquello, hay otros también que nos hacen así. ¿Por qué? Porque nos metemos en un campo donde no debemos meternos, que es juzgar y señalar. No debemos hacer eso. Si nosotros le creemos a Dios, creerle a Dios, es creer en lo que Dios está haciendo en esa persona. Entonces muchos dicen, no, si esa persona es así, 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 no está haciendo lo de Dios, dice. Sí lo está haciendo. Sí lo está haciendo. Pero debemos verlos con ojos de Dios, no con ojos humanos. Y muchos quizás malinterpretarán aquello. Y dirán, no, pues que es algo controversial lo que tú estás hablando. Primeramente, debemos ver los frutos. Por los frutos conoceremos. Por los frutos los conoceréis, dice la palabra. Entonces nosotros le creemos a Dios cuando vemos los frutos de esa persona. Pero si esa persona no tiene frutos, entonces esa persona debe buscar mucho más del Señor. Porque no hay fruto. Por los frutos los conoceréis. Entonces, amado hermano, estas palabras que Dios me ha permitido darles ha sido para que nosotros le sirvamos a Dios con amor, agradándolo a Él primeramente, agradándole a Él, amándolo a Él y amando su obra. Porque muchos, como mismo dice mi pastor, amamos la obra de Dios, pero no amamos a Dios. Nos llama la atención muchas veces los ministerios, lo que Dios hace y cómo usa de instrumento a las personas. Y queremos muchas veces eso. Pero para poder llegar a eso, primeramente debemos ser. Debemos modelar de Cristo. Debemos dar los frutos. Y ahí el Señor hace el resto.
Y ahí el Señor nos pone acá. Una prédica, me acuerdo hace semanas atrás vi que decía esto, el título me llamaba mucho la atención, que de antes de hacer hay que ser. Antes de hacer hay que ser. Ah, ya. Y según como iba escuchando la prédica, pude lograr entender y comprender de que para nosotros poder hacer algo, dar consejo a otro, de que nosotros podamos obrar de tal manera, tenemos que nosotros primeramente comenzar de nuestra casa. Tenemos que comenzar de nuestra casa. No podemos ir a darle un consejo a un hombre o a una mujer que está en droga, de decirle, o que fume, decirle, ¿sabe qué? No fume porque eso te hace daño, pero más sin embargo yo estoy fumando. Decirle, ¿sabes qué? No vayas por ese lugar, porque en ese lugar pasa esto, el otro. Y más sin embargo nosotros vamos y frecuentamos esos lugares. Entonces no podemos hacer y no ser. Debemos primeramente ser para hacer. ¿Por qué? Porque somos cartas abiertas. Porque estamos a la vista de todos. Y un mínimo descuido, ya el mundo te juzga. Ya el mundo te señala. Entonces somos cartas abiertas. Y debemos pensar antes de hacer las cosas. Amén. Entonces, que Dios me los cuide, que Dios me los guarde. Tenemos errores, tenemos falencias, sí, pero cuando nosotros entregamos todo eso, aquello a Dios, amado hermano, el Señor nos cambia. El Señor nos cambia. El Señor nos cambia. Y eso ténganlo por seguro. Amén. Que Dios me lo bendiga, que Dios me lo guarde a cada uno de ustedes. Que este día sea un día de gozo en el Señor, sea un día en el cual nos ayude a prosperar así como prospera nuestra alma. Que tome todos nuestros problemas, todas nuestras cargas, y que sea Él poniendo solución a todo aquello que tenemos en nuestras vidas, porque hay desorden todavía en nuestras vidas. Que debemos ponernos a reflexionar y a pensar y a tomar un cambio. No digamos, yo no he cambiado y no voy a cambiar y seguiré siendo el mismo. No, porque ahí nos estamos estancando. Ahí nos estamos estancando. Y Dios no quiere que ni tú ni yo nos estanquemos, sino que sigamos hacia adelante. Hay una frase que un predicador dice y que me llama mucho la atención, y es que aquel que no aprende deja de crecer. Aquel que aprende crece. Prácticamente día a día es un crecimiento constante y debemos de aprender aquello. Y si nosotros no cambiamos constantemente para el Señor, nos estamos quedando. Y hay otros que nos están pasando por encima. ¿Y quiénes son los otros? Los enemigos. Dios te ha hecho victorioso. Dios me ha hecho victorioso. Nosotros somos más que vencedores por aquel que ya venció en la cruz. No eres un fracasado, no eres un perdedor, no eres lo que por ahí te dicen, que eres un cero a la izquierda, que no vales para nada, que todo lo que tú haces no sirve, que eres un inservible, que estás aquí de balde, por gusto. No, sí vales, y vales mucho para el Señor, porque el Señor vino a dar su vida por nosotros. Y si vino a dar su vida por nosotros, quiere decir que nosotros no somos cualquier cosa. Nosotros somos una perla preciosa para Él. Pero debemos disponer de nosotros en sus manos para que Él haga el resto. Amén. Gloria al Señor.